Bienvenido a Zarpados, el canal donde cada dato te va a volar la cabeza. Curiosidades tan increíbles que parecen mentira, pero son 100% reales. Ponte cómodo, dale like y quédate hasta el final, porque esto recién empieza. El matcha no es simple té verde molido. Semanas antes de la cosecha, los agricultores cubren las plantaciones con lonas negras para tapar el sol. La planta responde produciendo más clorofila para captar la poca luz que le llega. Y al mismo tiempo conserva la L-teanina, que en pleno sol se convertiría en catequinas amargas. De ahí ese verde neón y esa energía calmada sin nervios. Las rayas de la cebra no sirven principalmente para camuflarse. Los estudios más recientes apuntan a que su función clave es repeler a las moscas que pican, como los tábanos, porque el patrón las desorienta al aterrizar. Durante años se propusieron otras explicaciones, como regular la temperatura o difuminar el contorno del rebaño en movimiento, pero los experimentos de campo no han logrado respaldarlas. La lógica dice que Mercurio, más cercano al Sol, debería ser el más caliente. Pero Venus alcanza 460 grados Celsius de media. Su atmósfera, compuesta en un 96% de dióxido de carbono, deja entrar la radiación solar pero impide por completo que el calor escape al espacio. Lanzar una moneda no es 50/50. El matemático Percy Diaconis demostró que existe un ligero sesgo físico. La moneda tiene alrededor de un 51% de probabilidades de caer del mismo lado que miraba hacia arriba antes de ser lanzada, por la precesión de su giro en el aire. El perezoso de 3 dedos tiene una visión pésima. Su retina apenas tiene conos, así que ve el mundo borroso y prácticamente sin color, y depende casi por completo del tacto y del olfato para moverse entre las ramas. Es uno de los pocos mamíferos que ha sacrificado la vista porque, moviéndose tan lento, detectar un peligro a tiempo tampoco le serviría de nada. El cacahuete no es un fruto seco, es una legumbre como las lentejas y crece bajo tierra. En la crema 100% natural, el aceite sube y la pasta se endurece abajo. Las comerciales son sedosas y no se separan porque llevan grasas añadidas que se mantienen sólidas a temperatura ambiente, como el aceite de palma o aceites tratados industrialmente. La Torre de Belém, en Lisboa, hoy toca la orilla, pero se levantó a principios del siglo XVI sobre un islote rocoso cerca de la ribera del río Tajo, para defender la ciudad. Con los siglos, el margen del río se fue rellenando y transformando, y la torre acabó quedando pegada a tierra. ¿Cómo sabe tu móvil si está vertical u horizontal? Dentro de la placa hay un acelerómetro MEMS con una minúscula masa de silicio que detecta hacia dónde tira la gravedad. Según la inclinación que mide, el sistema deduce la orientación del teléfono y le ordena a la pantalla que rote la imagen. La picadura de la hormiga bala se considera el mayor dolor que puede infligir un insecto. Quienes la sufren dicen que se siente como recibir un disparo real y no baja hasta pasadas 24 horas. Una tribu del Amazonas la usa metiendo las manos en guantes llenos de ellas como rito de paso a la adultez. Al hervir garbanzos, el agua viscosa sobrante se llama aquafaba. Sus almidones disueltos y saponinas forman un líquido con propiedades espumantes casi idénticas a la clara de huevo cruda. Si la bates con energía, atrapa aire y se monta en un merengue firme, siendo el pilar de la repostería vegana moderna. Solemos olvidar a Canadá porque su población se comprime en una franja pegada a Estados Unidos, pero alberga más lagos que el resto de los países del mundo juntos. En un futuro donde el agua potable será el recurso más valioso, guarda bajo su escudo una reserva estratégica incalculable de agua dulce. Los loros no solo imitan, tienen un lenguaje propio. Cuando nace un polluelo, los padres se acercan al nido y le asignan una firma vocal única, básicamente un nombre propio. El polluelo la memoriza y, ya adulto, usa ese sonido exacto para presentarse ante otros loros mientras vuela por la selva. Los submarinos no son cilíndricos para navegar más rápido. A cientos de metros de profundidad, el agua ejerce una presión trituradora. Si tuvieran esquinas planas, el mar aplastaría el acero justo por ahí. El cilindro reparte esa fuerza aplastante de forma geométricamente perfecta e idéntica en cada centímetro del casco. El secreto de una cocina de restaurante no son los cuchillos caros, es el mise en place.
Antes de abrir, los cocineros pasan horas picando, midiendo y colocando cada ingrediente en recipientes ordenados. Cuando llega el estrés, nadie busca ni corta nada, solo ensamblan a toda velocidad y sacan 100 platos sin fallos. Por encima de los 8.000 metros, el aire tiene tan poco oxígeno que casi cualquier mamífero pierde el conocimiento, pero un buitre de Ruppel chocó contra un avión a 11.300 metros de altura. Su hemoglobina mutó, tiene tal afinidad química por el oxígeno que exprime hasta la última molécula del aire enrarecido sin sufrir hipoxia. Los humanos comemos racimos enteros, pero una sola uva puede causar insuficiencia renal aguda e irreversible en un perro. Durante años nadie supo por qué, hasta descubrir que contienen ácido tartárico. El metabolismo humano lo procesa sin problema, pero el del perro no puede filtrarlo y colapsa sus riñones en horas. En los extremos de tu ADN hay unas tapas protectoras llamadas telómeros. Como el plástico de la punta de los cordones, cada vez que una célula se divide, ese plástico se roza y se acorta. Cuando desaparece del todo, el ADN se daña, las células dejan de repararse y a eso lo llamamos vejez. El Palacio Belvedere de Viena es una trampa visual. Está dividido en parte superior e inferior, separadas por un jardín en cuesta. El diseño en terrazas, con las fuentes y los caminos escalonando la pendiente, juega con tu percepción de la distancia. Desde abajo, el palacio superior parece mucho más grande y dominante de lo que realmente es. Un tráiler pesa toneladas, pero su lateral es una pared lisa e inmensa. Con una ráfaga de viento cruzado, el remolque actúa igual que la vela de un velero. Si viaja descargado, sin peso dentro, esa presión lateral empuja contra un centro de gravedad muy alto y puede volcarlo en menos de 3 segundos. El dado de 6 caras que usas en cualquier juego sigue una convención milenaria que casi nadie ha roto. Sin importar el país ni el fabricante, las caras opuestas suman exactamente 7, el 1 frente al 6, el 2 frente al 5 y el 3 en la cara contraria al 4. Un estándar heredado desde la antigüedad que hace que cualquier dado del mundo sea intercambiable. En Galápagos vive el único lagarto que bucea en el mar para raspar algas de las rocas. Al hacerlo traga agua salada que reventaría los riñones de otro reptil. Tiene glándulas en el hocico que extraen la sal pura de su sangre y cada pocos minutos la estornuda como salmuera, quedando con la cabeza blanca. Los rascacielos no existen porque se inventara el acero, sino porque Elisha Otis inventó el freno del ascensor. Antes, si el cable se rompía, morías. Otis diseñó dientes de acero con resorte que, al romperse la tensión, se disparan y muerden los rieles, dando a la humanidad seguridad para vivir muy arriba. Las auroras boreales son reales, plasma del viento solar chocando contra el campo magnético terrestre, pero las fotos engañan. El ojo humano ve fatal el verde en la oscuridad, así que a menudo verás solo una nube grisácea. La cámara, con el obturador abierto varios segundos, acumula la luz y revela el verde neón. El Banco Central Europeo no guarda lingotes ni atiende ciudadanos. Controla el precio del dinero para 21 países desde que Bulgaria entró al euro en 2026. Cuando la inflación se dispara, sube los tipos de interés. Eso encarece hipotecas y préstamos. La gente deja de gastar. La economía se frena de golpe y los precios se ven obligados a bajar. Si le abres el pico a un pingüino, parece de película de terror. No tiene dientes de hueso, pero la lengua y el paladar están forrados de espinas de queratina que apuntan hacia la garganta. Los peces que caza son resbaladizos, y con esos pinchos orientados hacia atrás escapar es físicamente imposible. Solemos ver al mapache lavando su comida, pero no busca limpieza. Sus manos tienen una de las redes de terminaciones nerviosas más densas del reino animal. Al sumergir las garras, la capa córnea se ablanda y multiplica su tacto, permitiéndole ver a ciegas la textura y calidad de la comida bajo el agua. Tuvalu, perdido en el Pacífico, es uno de los países menos visitados del mundo, con unos 3.700 turistas al año. Su tragedia es geológica. Su punto más alto está a solo 4.5 metros sobre el nivel del mar. Con la subida del océano, el gobierno ya planea digitalizar toda su cultura antes de hundirse. A las personas con el ego inflado no les molesta debatir, pero cuando les presentas una prueba irrefutable de que se equivocan y los acorralas en público, muchas veces no piden perdón, se derrumban. Los psicólogos lo describen como una herida en la autoimagen, y explica por qué esa confianza aparente era en realidad un escudo frágil.
Al romperse, atacan con rabia o se hacen las víctimas. Aislada en el árido Yemen, existe Shibam, el Manhattan del desierto, una ciudad amurallada cuyas torres actuales, en su mayoría del siglo XVI, se alzan hasta 11 pisos. Lo impactante es que no tienen ni un gramo de acero o cemento. Están hechas 100% de ladrillos de barro crudo secados al sol y madera. Producir electricidad con sol o viento es hoy facilísimo. El problema es guardarla. Si hace viento a las 4 de la mañana, generamos energía masiva que nadie gasta. Existen soluciones, el bombeo hidráulico, que sube agua a un embalse para soltarla después, y las grandes baterías de red, pero no dan abasto ni de lejos con lo que producimos. Cuando la red se satura, esa energía simplemente se descarta. Tenemos la imagen de Simba rugiendo, pero es biológicamente imposible. La laringe y el hueso guioides de un cachorro de león no se desarrollan hasta cerca de los 2 años. Hasta entonces, los leones bebés suenan igual que un gato doméstico, maullan para pedir comida y ronronean cuando su madre los lame. Vas a comprar un coche y te dicen que si lo financias con ellos te descuentan miles de euros. Parece un chollo, pero es una trampa matemática. Te atan a un préstamo de 6 o 7 años con intereses altos. Y al final el coche cuesta bastante más. Hoy las marcas ganan más prestando que vendiendo metal. Las plantas no se estiran hacia la luz porque vean el sol, sino por una guerra de hormonas llamadas auxinas. Estas se degradan con la luz directa y se acumulan en el lado en sombra del tallo. Al concentrarse allí, obligan a esas células a crecer el doble de rápido, curvando físicamente el tallo hacia el sol. En Japón se calcula que hay más de 1,5 millones de hikikomori. No es una enfermedad física, sino un retiro social extremo. Ante la brutal presión por estudiar, triunfar y no fallar nunca, colapsan psicológicamente. Se encierran en su habitación y pueden pasar hasta 10 años sin salir por la puerta. Empezó como un fenómeno juvenil, pero muchos de ellos ya superan los 40. Los pulpos son los invertebrados más inteligentes, capaces de usar herramientas, pero viven solo entre 1 y 2 años. Su reloj lo controla la glándula óptica. Tras aparearse, apaga su instinto de supervivencia y su sistema digestivo. La hembra deja de comer para oxigenar los huevos y muere de inanición cuando eclosionan. La hierba mate no es una simple infusión. Además de cafeína que da energía, contiene teobromina, el alcaloide del cacao que mejora el humor y dilata los vasos sanguíneos. Esa combinación es la que da esa alerta mental sostenida durante horas, sin el pico y el bajón brusco del café expreso. El olor a gasolina nos resulta extrañamente familiar por pura química. Contiene benceno y otros hidrocarburos ligeros muy volátiles de olor dulce que llegan al instante a la nariz. Como el bulbo olfatorio conecta directo con la zona de los recuerdos, ese olor suele activar memorias de la infancia o de viajes en coche antes de que puedas identificarlo conscientemente. Un crucero de 20 pisos debería volcar con la primera ola gigante. Pero no lo hace por un secreto sumergido. Bajo la línea de flotación despliega unas inmensas aletas metálicas controladas por ordenador. Detectan el movimiento de la ola en milisegundos y giran en dirección opuesta, cancelando cerca del 90% del balanceo. Los girasoles se han usado como aspiradoras nucleares. En Chernóbil se probaron flotando en estanques porque son hiperacumuladores, absorben del agua isótopos como el cesio y el estroncio y los guardan en sus tejidos. En Fukushima se intentó lo mismo en tierra, aunque allí resultó mucho menos eficaz de lo esperado. Apenas hemos arañado la farmacia amazónica. Una parte importante de los medicamentos modernos, incluidos tratamientos contra el cáncer y la malaria, procede de compuestos hallados en plantas tropicales, y sin embargo la ciencia ha estudiado a fondo solo una fracción mínima de las especies vegetales del Amazonas. Cada hectárea que se quema puede llevarse una cura que nadie llegó a encontrar. Los detectores de humo de los hoteles son fotoeléctricos. Dentro hay un diodo que lanza luz en una dirección y un sensor colocado de lado, que en condiciones normales no recibe nada. Si te duchas con agua muy caliente y la puerta del baño abierta, el vapor denso invade la habitación, dispersa esa luz hacia el sensor y dispara la alarma de todo el edificio. ¿Por qué la mayoría de repartidores van en moto? No es pasión por las 2 ruedas, es economía pura. Las apps pagan por entrega, no por hora. En una ciudad saturada, un coche tarda el triple y pierde 15 minutos buscando aparcamiento. La moto es el único vehículo que se filtra entre coches y aparca en la misma puerta.
Solemos verlas como cobardes carroñeras, pero la hiena manchada tiene una de las mordidas más potentes entre los mamíferos de su tamaño. Sus premolares están diseñados como una bóveda para no romperse bajo presión. Y su sistema digestivo contiene ácidos capaces de disolver huesos, cuernos y pezuñas sin dejar rastro. El único motor de una montaña rusa es la cadena que hace el ruido de subida y te eleva hasta la primera gran caída. A partir de ahí, no hay ni un motor que te empuje. Los 2 minutos de tirabuzones, curvas y loopings se hacen solo por inercia. Gravedad y la conversión de energía potencial en cinética. El cisne parece el símbolo de la elegancia, pero es todo lo contrario a lo que imaginas. Un macho defendiendo su nido no teme a los humanos. Se lanza silbando, muerde y golpea con las alas, cuyas articulaciones tienen espolones óseos muy duros capaces de hacer bastante daño de un aletazo. Y esa ferocidad tiene una razón, forma parejas de por vida. Algo raro en la naturaleza, y cuando una muere la otra atraviesa un duelo real, y muchas veces no vuelve a emparejarse. En los bosques de la Columbia Británica, en Canadá, existe el oso espíritu, una subespecie del oso negro americano. 1 de cada 10 nace con el pelo blanco puro por un gen recesivo, no por albinismo. Eso les da ventaja. Los salmones no ven una sombra oscura sobre el agua y pescan con más eficacia. Podrías pensar que un búfalo de agua de cientos de kilos se hundiría hasta el cuello en los arrozales inundados. Su secreto está en las pezuñas. Son muy anchas y tienen una articulación hiperflexible que hace que los dedos se abran como aletas al pisar el barro, repartiendo su peso para no atascarse. En pleno desierto de Atacama, en Chile, saliendo directamente de la arena, verás una mano humana gigantesca y realista de 11 metros de altura. Es una escultura de hormigón de Mario Irarrázaval, creada para enfatizar el tamaño minúsculo del ser humano frente a la inmensidad y la soledad del desierto más seco de la Tierra. El mercado laboral no te paga por lo duro que trabajes, sino por lo difícil que sea reemplazarte. Un albañil se destroza la espalda, pero hay miles dispuestos a hacerlo mañana por menos. Un cirujano de cerebro apenas suda, pero quizás solo hay 10 en el país capaces de esa operación. La escasez dispara el sueldo. En el estado de Gujarat, en la India, sobrevive el último refugio del león asiático. En el bosque de Gir, son algo más pequeños que sus primos africanos, tienen un pliegue de piel característico a lo largo del vientre y viven en manadas más reducidas porque sus presas en el bosque también son más pequeñas. La cordillera más larga de la Tierra es invisible. No son los Andes ni el Himalaya, sino la dorsal mesoceánica, el sistema de montañas volcánicas que recorre el fondo de todos los océanos. Suma más de 65.000 kilómetros y rodea el planeta como la costura de una pelota, oculto bajo el agua. Un motor de gasolina solo tiene fuerza real en una ventana estrecha de revoluciones, con una sola marcha. O arrancarías en cuesta pero irías lentísimo, o correrías mucho pero no te moverías desde parado. Por eso existen las marchas, engranajes que multiplican la fuerza y dejan al motor girando cómodo. Un coche eléctrico se saltó todo ese problema. No las necesita, porque dispone del 100% de su par motor desde 0 revoluciones. En cuanto rozas el acelerador, toda la potencia llega de golpe a las ruedas. El corcho de las botellas no se corta de un árbol talado. Proviene del alcornoque, sobre todo en Portugal y España, uno de los pocos árboles del mundo que sobrevive si le quitas la corteza. Cada 9 a 12 años, los corcheros pelan el tronco como si le quitaran un abrigo. Y el árbol regenera su capa en la siguiente década. Parece contradictorio echarle sal a una fruta, pero en Filipinas y México lo hacen. Tu lengua tiene receptores para lo dulce y lo amargo, y la piña esconde compuestos ácidos y amargos. La sal desactiva temporalmente los receptores del amargor, así que el cerebro recibe solo la señal del azúcar y la fruta parece mucho más dulce. Si te metes en las aguas de la Antártida no duras ni unos minutos, pero el pez de hielo vive ahí porque no tiene sangre roja. La evolución le quitó los glóbulos rojos que a esas temperaturas serían un lastre. Su sangre es un líquido transparente con proteínas anticongelantes que se pegan a los cristales de hielo e impiden que crezcan dentro de su cuerpo. La vaca no tiene un chicle infinito, es que no puede digerir la hierba a la primera. Tiene un estómago de 4 cavidades, traga la hierba casi sin masticar, la fermenta en la panza y luego la vomita de vuelta a la boca. Pasa horas masticando ese bolo para romper la dura celulosa antes de tragarlo otra vez.
Las aceitunas crudas son casi incomibles. Si arrancas una del olivo y la muerdes, la escupirás, son duras como piedras y tienen un compuesto llamado oleuropeína que las hace amarguísimas y astringentes. Para poder comerlas, los humanos inventaron un proceso de meses curándolas en salmuera o lejía de ceniza para destruir ese amargor. En el árido paisaje de Australia, el Dingo Fence es una locura arquitectónica de la década de 1880. Mide más de 5.600 kilómetros, más que la distancia entre Madrid y Moscú. Su único objetivo es separar el país en dos y mantener a los perros salvajes lejos de las millones de ovejas del sureste fértil. Muchos cartuchos de impresora llevan un microchip oculto. No mide la tinta física que queda, sino que cuenta matemáticamente cuántas páginas has impreso. Cuando llega a un número programado de fábrica, el chip bloquea el cartucho y avisa de que está vacío, aunque por dentro todavía le quede un 20% de tinta útil. Los majestuosos leones blancos no son albinos, sus ojos no son rojos, sino azules o dorados. Y sus labios son negros. Tienen leucismo, una condición que reduce solo el pigmento del pelaje. En la sabana ese color debería delatarlos a kilómetros, y sin embargo los ejemplares observados en libertad cazan sin demasiados problemas. Algo que todavía desconcierta a los biólogos, el Cristo Redentor de Río no solo vigila la ciudad, también actúa como un escudo eléctrico, situado a 700 metros de altitud en una cima pelada y con clima tropical. Recibe una media de 6 impactos directos de rayos al año. Su interior está conectado a una red de cables de cobre que canaliza los voltios hacia tierra. Alguien que se ahoga de verdad no grita ni agita los brazos. Sufre la respuesta instintiva de ahogamiento. El cuerpo entra en modo automático. La persona queda en silencio vertical, con la cabeza apenas asomando y moviendo los brazos hacia abajo, como si subiera una escalera invisible. Los socorristas buscan esas caras silenciosas, no gritos. Si te fijas por la ventanilla, sobre el ala lisa del avión hay dos pequeños ganchos amarillos. Si el avión tiene que amerizar de emergencia, el ala mojada es un tobogán mortal. Los auxiliares atan una cuerda desde la puerta a esos ganchos, creando una barandilla improvisada para que los pasajeros caminen sin caer al agua. El camaleón pantera no cambia de color para esconderse. Su piel está llena de cristales microscópicos llamados iridóforos. Cambia por dos motivos, temperatura y humor. Si tiene frío, se oscurece para absorber más luz. Si ve un rival o quiere impresionar, tensa la piel y varía la distancia entre esos cristales para reflejar rojos y amarillos neón. Si entras a la Gran Pirámide de Egipto no encontrarás salones, salvo la Gran Galería, casi todos son pasillos por los que arrastrarte ahogándote de calor. Son claustrofóbicos por física pura. La pirámide es una montaña maciza de piedra, no un edificio hueco. Los túneles se hicieron diminutos para no comprometer la estructura y solo para colar un sarcófago. La oxidación ocurre cuando el oxígeno reacciona con un metal y le roba electrones. El oro es un metal noble por su densa configuración atómica. Sus electrones están tan ligados al núcleo que el oxígeno del aire o el agua no reaccionan con él en condiciones normales. Por eso los artefactos de oro sobreviven milenios sin alterarse. Las estimaciones calculan que hay unos 1.500 millones de coches circulando por la Tierra. Como somos unos 8.000 millones de personas, hay aproximadamente un coche por cada 5 personas y media. No habría uno para cada humano, pero puestos en línea recta darían la vuelta al ecuador de la Tierra más de 150 veces. Esta roca gigantesca de 220 metros en Guatapé, Colombia, parece tener una enorme cicatriz negra. En realidad es una grieta natural que los ingenieros aprovecharon para incrustar, como grapas de cirugía, los 740 escalones de mampostería que la coronan. En la base hay letras blancas de un intento de pintar el nombre del pueblo. El Milpiés y el Cienpiés se parecen, pero uno es un tanque pacífico y el otro un asesino. El Milpiés es herbívoro, lento, redondo, con 2 pares de patas por segmento, y si lo tocas se hace una bolita. El Cienpiés es plano, rapidísimo, con un solo par de patas por segmento y colmillos con veneno neurotóxico. Al sur de Portugal están algunas de las playas más alucinantes de Europa, como la cueva de Benagil, con un agujero natural en el techo. Los acantilados de color naranja oxidado son de roca caliza y arenisca muy blanda. Durante millones de años, el oleaje del Atlántico ha actuado como una sierra, esculpiendo pilares, arcos y grutas.
Instagram muestra la vida en furgoneta como algo mágico, pero la chapa es un puente térmico absoluto. Si no gastas miles en aislarla, será un horno en verano y un congelador en invierno. Peor aún, al dormir exhalas cerca de 1 litro de agua en vapor que, sin ventilación, choca contra la chapa fría y llueve dentro. A la inteligencia artificial le resulta facilísimo componer sinfonías o diagnosticar enfermedades. Pero le es imposible hacer el trabajo de un fontanero. Es la paradoja de Moravec. Meter la mano a ciegas bajo un fregadero, sentir qué tuerca está suelta y girarla en un espacio estrecho requiere un procesamiento físico que la tecnología aún no replica barato. El frío no crea virus. Si te encierras un mes en una nevera estéril, no te resfriarás jamás. Los resfriados los causan los rinovirus, pero al respirar aire helado, los vasos de tus fosas nasales se contraen para no perder calor y las defensas de la mucosa pierden eficacia. Así que si alguien te contagia en ese momento, el virus lo tiene mucho más fácil. Los cuernos de la jirafa no son de hueso ni astas, se llaman hociconos y están cubiertos de piel viva con vasos sanguíneos. En las hembras funcionan como radiadores biológicos que enfrían la sangre en la sabana. En los machos son armas, balancean sus cuellos de más de 100 kilos como bates y golpean los costados del rival. Las pagodas milenarias de Japón casi nunca se derrumban en los terremotos, gracias a una técnica llamada Shimbashira. No están clavadas rígidamente al suelo, tienen un pilar central gigante de madera que cuelga suelto desde el techo como un péndulo. Cuando tiembla, cada piso se desliza en direcciones opuestas y el péndulo contrarresta la fuerza. Conectarte al Wi-Fi del aeropuerto para entrar a tu banco es un riesgo real. Los delincuentes crean una red abierta falsa con un nombre casi idéntico al oficial. Te conectas por error y, en cuanto abres el navegador, te sirven una copia clavada de la web de tu banco o de tu correo. Todo lo que escribas ahí va directo a ellos, y ni el candado del navegador te avisa. Porque la web falsa también lo tiene. Es uno de los lagos más fotogénicos de Europa, con una iglesia en una isla central. La leyenda dice que si tocas la campana, tus deseos se cumplen. Pero la viuda que mandó fundir la campana original vio cómo el barco que la transportaba se hundía en una tormenta. Y aún dicen que en días de tormenta suena bajo el agua. Durante la gestación, la madre y el bebé no están del todo separados. A través de la placenta, miles de células madre del bebé cruzan al torrente de la madre y se instalan en su corazón, pulmones y cerebro, quedándose décadas. Si la madre se lesiona años después, esas células viajan a la zona herida y ayudan a repararla. De repente el tráfico se detiene y 10 minutos después arrancas sin que haya habido accidente ni obras. Es un atasco fantasma. Ocurre cuando un conductor frena un poco más fuerte de lo normal, el de atrás frena más y el siguiente aún más. Esa reacción en cadena crea una onda que viaja hacia atrás durante horas. Cuando ves cientos de ovejas moviéndose, no siguen a un líder, se mueven usando física de fluidos basada en el pánico. La regla es que el animal del borde exterior es el que se come el lobo, así que todas intentan ir hacia el centro a la vez. Esa presión hacia adentro hace que el rebaño fluya como un líquido viscoso. No existe un número oficial de continentes, depende de dónde estudies. En Latinoamérica y parte de Europa se enseñan 6. América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. El modelo olímpico usa 5, excluyendo la Antártida por no estar poblada. Y en países anglosajones y China enseñan 7, dividiendo América en norte y sur. La moneda más valiosa del mundo no es el dólar ni la libra, es el dinar kuwaití. Un dinar vale alrededor de 3 euros. No flota libremente, sino que el Banco Central lo mantiene anclado a una cesta secreta de divisas. La enorme riqueza petrolera del país es lo que sostiene esa fortaleza. El clásico destornillador buscapolos con una lucecita es un prodigio de ingeniería. Al tocar un cable con voltaje, el neón se enciende. Pero solo funciona si tú tocas la chapa metálica de arriba con el dedo. Estás cerrando el circuito. Una corriente minúscula viaja por el destornillador, pasa por tu brazo y llega al suelo por tus pies. En la Unión Europea, el agua del grifo pasa controles bioquímicos diarios tan estrictos que muchas veces es más pura que la mineral. El agua embotellada suele ser agua filtrada vendida con enorme sobreprecio. Y el envase expuesto al sol puede filtrar micropartículas al líquido, algo que en unas tuberías en buen estado no ocurre.
Este recóndito valle de los Alpes suizos es un cañón glacial perfecto en forma de U. Es tan extremo que sus paredes de roca casi vertical se elevan varios cientos de metros. Al derretirse la nieve de los picos, el agua no encuentra laderas suaves por las que bajar, sino que se desploma al vacío creando 72 cascadas espectaculares. El icónico monumento de Berlín fue saqueado pieza a pieza. En 1806, tras derrotar al ejército prusiano, Napoleón ordenó desmontar la cuadriga, la estatua de cobre de la diosa tirada por 4 caballos que corona el techo. La metieron en cajas de madera y se la llevaron a París como botín, hasta que fue recuperada 8 años después. Uno de los animales más venenosos del planeta no es una serpiente, es la avispa de mar. Una medusa de caja de las costas de Australia. Es translúcida, casi invisible, y tiene 60 tentáculos repletos de arpones microscópicos. Su toxina ataca a la vez la piel, el sistema nervioso y el corazón, y el dolor puede provocar un paro cardíaco. Existen personas que nacen con 2 o más pupilas en un solo ojo. La policoria verdadera es una rarísima anomalía congénita en la que cada pupila tiene su propio músculo esfínter. Así que ambas reaccionan a la luz abriéndose y cerrándose a la vez. Esto desdobla la entrada de luz y suele provocar visión fantasma y desenfoque crónico. Egipto tiene fama con sus 118 pirámides clásicas. Pero pierde por goleada. Su vecino del sur, Sudán, alberga más de 250 pirámides. Las nubias son mucho más estrechas, afiladas y escarpadas que las egipcias, y fueron construidas siglos después por los reyes de Kush, siendo el mayor complejo de cementerios piramidales del planeta. No existe una regla casera para saber si una seta es comestible. De las 100.000 especies de hongos, muchas letales son idénticas a las comestibles, como la Amanita phalloides, que huele bien y sabe deliciosa pero destruye tu hígado en cuestión de días. La única forma segura es la identificación científica por un micólogo. Por genética, el pelo no se cae por estrés, sino por una especie de alergia hormonal. Una enzima transforma la testosterona en un compuesto más agresivo llamado DHT. Los receptores de tus folículos son sensibles a él y se van asfixiando. Ciclo tras ciclo el pelo sale más fino, hasta que el folículo se sella para siempre. La ciencia genética corona al elefante africano como rey del olfato. Su ADN posee casi 2000 genes dedicados en exclusiva a oler, 5 veces más que un humano y el doble que cualquier perro. Su trompa es un sensor químico que detecta agua subterránea a casi 20 kilómetros e incluso diferencia grupos humanos por su olor. El mito dice que el pelícano guarda pescado en la garganta, pero esa bolsa es una red de pesca hidráulica. Al lanzarse en picado, abre el pico y atrapa hasta 11 litros de agua junto al pez, inflando la bolsa al triple. Luego drena el agua por los lados y solo cuando el pez queda en seco se lo traga entero. Uno de los animales más importantes para la vida humana no es la vaca ni el cerdo, es la abeja. 1 de cada 3 alimentos depende de la polinización cruzada que hacen. Si desaparecieran, los cereales seguirían creciendo con el viento, pero se derrumbarían las frutas, las verduras, los frutos secos y la alfalfa con la que se alimenta al ganado, y con ella, la carne y los lácteos. No sería el fin del mundo, pero sí el fin de comer variado. Cuando compras un refresco cerrado, no ves burbujas. El dióxido de carbono está disuelto a altísima presión. Al abrir la tapa, el gas quiere salir, pero necesita un punto de apoyo. Las burbujas solo se forman en sitios de nucleación, grietas microscópicas del vaso o motas de polvo, desde donde el gas se agarra, crece y flota. Durante décadas, el gobierno chino y las inmobiliarias construyeron metrópolis enteras con rascacielos, estadios y avenidas de 6 carriles donde no vive nadie. Nacieron de una burbuja especulativa, se levantaban ciudades completas para sostener el crecimiento y el empleo, esperando que la gente se mudara, pero los pisos eran demasiado caros y hoy son escenarios fantasma. Siempre nos enseñaron que el Amazonas era una selva virgen, pero la tecnología lo ha desmentido. Los arqueólogos usan aviones con láseres LIDAR capaces de atravesar visualmente las hojas y escanear el suelo. Han descubierto bajo la selva redes inmensas de ciudades, pirámides, carreteras y acueductos que albergaban a millones de personas antes de la llegada europea. Si tu maleta es pequeña en un crucero inmenso,
Lleva imanes. Las paredes de los camarotes no son de pladur ni madera. Son paneles modulares de acero puro por estrictas normas contra incendios. Eso significa que puedes usar ganchos magnéticos para colgar chaquetas, mapas o sombreros en cualquier rincón de las paredes y el techo. En las profundidades de una isla de Indonesia vive un cerdo salvaje de aspecto de pesadilla. Sus colmillos superiores no crecen hacia abajo, sino hacia arriba. Perforan la piel de su propio hocico y se curvan hacia atrás sobre la cara, como cuernos. Nadie sabe con certeza para qué sirven, y los machos viejos acaban con unos arcos tan cerrados que parecen enmarcarles los ojos. El monumento a Víctor Manuel es gigante, blanco y domina Roma, pero los propios romanos lo odian. Lo llaman la tarta de bodas o la máquina de escribir. Se construyó destruyendo un barrio medieval entero y con un mármol tan blanco que ciega al sol. Durante su obra hicieron una cena para 20 personas dentro de la barriga del caballo. Al envejecer, perdemos primero la capacidad de oír los sonidos agudos de alta frecuencia. Ocurre porque las células ciliadas que detectan esos tonos están a la entrada del oído interno y son las primeras en desgastarse por el ruido de toda una vida. Por eso los adolescentes oyen tonos que un adulto ya es incapaz de percibir. Si la cabeza de un gato pasa por un hueco, el resto del cuerpo pasa seguro. Esto se debe a que no tienen huesos de la clavícula unidos al esqueleto principal como los humanos. Sus hombros flotan libres, sujetos solo por músculos, lo que les permite comprimir y aplanar la caja torácica para colarse por agujeros diminutos. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es un calendario astronómico perfecto. Está orientada de forma tan matemática que en los atardeceres de las semanas cercanas a los equinoccios de primavera y otoño, el sol golpea sus esquinas en el ángulo justo. Eso proyecta sobre la escalinata una sombra en zigzag que conecta con la cabeza de piedra de la base, creando una serpiente que baja. Los asientos de autobús no tienen estampados caóticos y feos por mal gusto del diseñador. Esos patrones geométricos y colores chillones se diseñan para engañar al ojo y camuflar la suciedad, las manchas y el desgaste. En un asiento de color liso, un chicle o una mancha de café se verían al instante. Este reptil de las selvas asiáticas no tiene alas, pero puede planear hasta 100 metros entre los árboles. Al saltar, aplana todas sus costillas desde el cuello hasta la cola, duplicando la anchura de su cuerpo hasta volverse plano como una cinta. Al ondular en forma de S en el aire, genera sustentación y planea como un parapente. Tu cerebro tiene receptores de adenosina, la sustancia que te da sueño. La cafeína los bloquea para mantenerte despierto, pero a largo plazo, el cerebro se adapta creando muchos receptores nuevos, por eso generas tolerancia. Con los años necesitas un café enorme no para estar eufórico, sino solo para alcanzar la energía normal de quien no bebe café. Si apagamos los satélites, lo aterrador no es perder el GPS al conducir, sino los relojes. Los satélites envían una señal de tiempo atómico exacto a la Tierra. Las transferencias bancarias, la bolsa y el reparto de energía en la red eléctrica dependen de ese microsegundo para sincronizarse. Sin ellos, buena parte del sistema financiero entraría en caos en cuestión de horas. Toser no es una simple irritación de garganta, es un mecanismo de supervivencia. Cuando los sensores de tu tráquea detectan polvo, líquido o un virus, avisan al cerebro. El diafragma se contrae con violencia, la glotis se cierra y se abre de golpe y dispara un chorro de aire y mucosa a gran velocidad para expulsar al invasor. La vida de un avión no se mide en años, sino en ciclos de presurización. Cada vez que sube a la altura de crucero, el fuselaje se infla como un globo y al aterrizar se desinfla, y esa expansión fatiga el aluminio. Están diseñados para soportar unos 60.000 ciclos, unos 25 a 30 años volando casi sin descanso. Vivir en una casa oscura no es solo estética. Tu cerebro segrega melatonina, la hormona del sueño, según la luz que entra por tus pupilas. Una casa oscura engaña al hipotálamo haciéndole creer que siempre es el atardecer, provocando letargo e insomnio. Una casa muy acristalada sincroniza mejor tus hormonas con el sol y ayuda a frenar el bajón anímico del invierno. El pudú del sur es uno de los ciervos más pequeños del mundo, endémico de los bosques andinos de Chile y Argentina. Un adulto apenas alcanza los 35 centímetros de altura y pesa unos 10 kilos. Como es presa constante de pumas y zorros, vive tan tenso que
Acorralado por perros, se le han descrito casos de muerte por el puro estrés de la persecución. Esta flor naranja tan común en jardinería es un botiquín químico. La caléndula está cargada de triterpenos y flavonoides, y los estudios apuntan a que calman la piel de forma activa. Aplicadas sobre un corte, sus compuestos ayudan a frenar la inflamación inútil y estimulan al cuerpo a producir colágeno y venas nuevas, acelerando la curación. En la industria médica y gastronómica, muchos guantes son de un azul chillón por seguridad óptica, no por estética. Si un dentista o un cocinero rasga su guante y un trozo cae dentro de la boca o la comida, el azul brillante destaca al instante como una alarma. Si fueran blancos o color piel, se camuflarían con la harina o la grasa. Si mides la masa de humanos apiñados en un área metropolitana, Tokio es el rey indiscutible con 37 millones de habitantes. Pero si mides la ciudad por los límites legales de su ayuntamiento, el gigante es Chongqing, en China. Sus fronteras municipales abarcan unos 82.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de toda Austria. La base de casi todos tus cosméticos son minerales triturados. El brillo de los iluminadores viene de la mica, una piedra molida. Y si usas un pintalabios rojo o fucsia muy vibrante, hay bastantes posibilidades de que contenga ácido carmínico. Un tinte que se obtiene hirviendo, secando y aplastando a miles de pequeños insectos llamados cochinillas. Parece un peluche inofensivo de ojos enormes, pero el loris perezoso es el único primate venenoso del mundo. Cuando se siente amenazado, levanta los brazos y se lame una glándula del codo. Al mezclar esa secreción con su saliva, crea una toxina. Y al morderla inyecta en la sangre, pudiendo provocar un shock grave. La piscina más profunda de la Tierra no es un simple pozo azul. Deep Dive Dubai tiene 60 metros de profundidad y 14 millones de litros de agua dulce. En su interior, los buceadores exploran una ciudad postapocalíptica hiperrealista, con apartamentos amueblados bajo el agua, bibliotecas, futbolines sumergidos y coches aparcados en las profundidades. En un parque de bomberos de California, hay una bombilla encendida sin interrupción desde el año 1901. La tecnología antigua era casi indestructible, pero en la década de 1920, las grandes fábricas acordaron en secreto fabricar filamentos más frágiles para que las bombillas duraran unas 1000 horas, obligándote a comprar más. Así nació la obsolescencia programada. Si tu sartén antiadherente tiene un solo arañazo profundo hecho con un tenedor, deberías tirarla. Un estudio demostró que una sola grieta en el teflón puede liberar hasta 9100 partículas de microplásticos directamente en tu comida mientras se calienta. Cada vez que cocinas en ella, te estás comiendo ese plástico desprendido. Si ves a un camarero cobrar y servir comida con los mismos guantes, cuidado. Con las manos desnudas, al tocar algo crudo o pringoso, tu piel lo siente y tu cerebro te obliga a lavarte. Con guantes, el cerebro se siente limpio. El trabajador toca pollo crudo, luego la caja y luego el pan, contaminándolo todo sin lavarse nunca. Tu peso fluctúa hasta 2 kilos al día por el agua, la orina y lo que has comido. Si te pesas por la tarde, estás pesando el bocadillo que te comiste. Para saber tu peso real y compararlo, la regla es militar. Recién levantado por la mañana, después de ir al baño, antes de beber una gota de agua y sin ropa. Esta flor salvaje de colores llameantes es una máquina de supervivencia del desierto. La gallardia tiene tallos y hojas cubiertos de un denso pelaje microscópico que refleja la luz y atrapa una capa de aire húmedo sobre los poros, frenando la evaporación. Además, su raíz perfora la tierra árida como un taladro buscando agua profunda. La señal de tu móvil no flota como el aire, son ondas electromagnéticas de alta frecuencia que viajan en línea recta y apenas rodean una montaña maciza. En zonas montañosas o selvas densas, la orografía bloquea físicamente la onda. Además, llevar fibra a un valle donde viven 10 personas cuesta millones, así que las operadoras descartan la zona. Muchas aves tienen dentro del ojo algo que a nosotros nos falta. Gotas de aceite de colores incrustadas en las células que detectan la luz. Funcionan como filtros fotográficos diminutos, absorbiendo unas longitudes de onda y dejando pasar otras. Gracias a ellas, una paloma distingue matices que nuestro ojo funde en un solo color y localiza semillas en el asfalto sin quedar cegada por el reflejo del sol. El sedal de alta gama parece magia óptica. A diferencia del nylon, el fluorocarbono tiene un índice de refracción mucho más cercano al del agua.
Cuando la luz entra y choca contra el hilo, se refleja mucho menos y apenas proyecta sombra, lo atraviesa casi limpiamente. Así, un filamento capaz de aguantar un pez grande se vuelve prácticamente invisible antes de que muerda. El coste de la maquinaria pesada es astronómico. Una mini excavadora para un jardín cuesta unos 25.000 euros, pero las excavadoras de orugas de 30 a 50 toneladas usadas en obra pública o minería arrancan entre los 300.000 y el $500.000 de euros. A eso se suman accesorios como el martillo hidráulico, que ronda los 40.000. Si dibujaras un cuerpo humano según el cableado que el cerebro dedica a cada parte, las manos y la boca serían monstruosas. Las yemas de los dedos y los labios están saturados de corpúsculos de Meissner, mecanorreceptores tan sensibles que pueden detectar la fricción de un relieve de apenas una micra en milisegundos. Si tomas medicación diaria, no la acompañes con zumo de pomelo. Esta fruta contiene furanocumarinas, unos químicos que bloquean las enzimas de tu hígado encargadas de descomponer la medicina. Con pomelo, el fármaco se acumula masivamente en la sangre y una dosis normal puede convertirse en una sobredosis accidental. Hay mucha confusión geográfica. Gran Bretaña es solo la isla física con Inglaterra, Escocia y Gales. El Reino Unido es el país soberano que agrupa a esos tres más Irlanda del Norte. Por lo tanto, un ciudadano de Edimburgo es escocés, británico y del Reino Unido, pero jamás inglés. Inglaterra es solo una de las 4 piezas del puzzle. Este pájaro inteligente, endémico de la península de Yucatán, en México, es un semáforo de edad viviente. De crías, tienen el pico y un anillo alrededor de los ojos de color amarillo brillante. A medida que envejecen, ese pigmento se oxida y se vuelve negro, permitiendo a la bandada saber de un vistazo la jerarquía y experiencia de cada pájaro. Si estás en la playa y ves un barco flotando boca abajo en el cielo sobre el horizonte, no estás loco. Es un espejismo llamado Fata Morgana, causado por una inversión térmica extrema, con una capa de aire helado pegada al mar y aire caliente encima. La luz que rebota en el barco se curva y proyecta su imagen nítida en pleno cielo. No existe un censo mundial de construcciones abandonadas, pero hay países donde las cifras asustan. En Japón el fenómeno es tan brutal que tiene nombre propio. Aquí ya, más de 8 millones de casas se pudren vacías en el campo porque la población envejece, los jóvenes huyen a Tokio y heredar una casa rural sale más caro que tirarla. La Plaza de España de Sevilla, construida para la exposición de 1929, es un mensaje diplomático en forma de hemiciclo gigante. Su forma semicircular simboliza el abrazo de España a sus antiguas colonias americanas. Su arquitectura mira hacia el río Guadalquivir, apuntando a la salida al océano por donde partían los barcos, y hasta se usó como escenario en Star Wars. En algunos ríos protegidos es obligatorio devolver el pez vivo al agua. Y la técnica cuida cada detalle. Los pescadores deben usar anzuelos sin la púa trasera para no destrozar la boca del animal al sacarlo. Además, la regla de oro es no tocar nunca el pez con las manos secas, porque eso le arranca el mucus protector de la piel. El espacio cercano a la Tierra es un vertedero. Hay más de 100.000 fragmentos de satélites muertos y tuercas perdidas orbitando a hasta 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, un tornillo tiene la fuerza de una granada. Si chocan y estallan satélites, se crea una cascada, el síndrome de Kessler, que podría sellar el acceso al espacio. Da miedo plantar árboles grandes cerca de casa porque las raíces de los ficus o los pinos revientan las baldosas. Pero con las palmeras puedes estar tranquilo. Botánicamente están más cerca de la hierba que de un roble. Sus raíces no son de madera dura expansiva, son cientos de filamentos finos que crecen hacia abajo buscando agua. Incapaces de levantar el suelo de tu casa. Al contrario que el zorro rojo o los lobos, el zorro gris es el único cánido de América capaz de trepar árboles con la agilidad de un gato. Sus garras delanteras son muy curvas y puede rotar las muñecas de forma casi antinatural. Si un coyote lo persigue, escala troncos verticales de hasta 18 metros y huye saltando de rama en rama. La Torre de Hércules, en A Coruña, España, es el único faro romano del planeta que sigue en funcionamiento guiando barcos. Fue construida en el siglo I, cuando los romanos quemaban leña en su cima. Lo fascinante es que la fachada de piedra que ven los turistas es una funda del siglo XVIII. El auténtico núcleo romano sigue intacto y escondido dentro. El edificio más famoso de Islandia parece el castillo de un villano de cómic, pero su estética no es casual.
El arquitecto lo diseñó para imitar las afiladas columnas geométricas de basalto que se forman cuando la lava hirviendo choca con el aire gélido y se enfría de golpe. Su órgano de 5.000 tubos hace vibrar los cimientos de la nave. Las piscifactorías son el equivalente marino de las macrogranjas de pollos. Con miles de salmones confinados en jaulas estrechas, el agua se llena de parásitos y bacterias. Así que la industria abusa de antibióticos. De hecho, el salmón de piscifactoría es gris por naturaleza, porque no come los crustáceos salvajes que dan el color. Su tono rosa se logra añadiendo ese mismo pigmento a su comida. Aunque los animales no saben qué es la tecnología, muchos reaccionan mal ante las cámaras, y los etólogos tienen una explicación probable. Para el cerebro de un lobo o un gorila, esa gran lente redonda y negra apuntándoles se parece a un ojo gigante sin párpado. En la naturaleza, el contacto visual fijo e inmóvil es la fase previa al ataque de un depredador, así que les dispara el estrés. Si hablamos de resistencia al ayuno, un cocodrilo aguanta meses, pero el rey absoluto es microscópico. El tardígrado u oso de agua, cuando su entorno se seca, expulsa el líquido de su cuerpo, detiene su metabolismo casi por completo y entra en criptobiosis. Se vuelve un cristal biológico que puede pasar años en pausa. Y hay ejemplares congelados durante 3 décadas que revivieron al descongelarlos. Genéticamente, el cerdo de granja y el jabalí del bosque son la misma especie exacta y se cruzan entre sí. El cerdo es solo la versión que alteramos para quitarle pelo y colmillos. Si un cerdo doméstico se escapa al bosque, en pocos meses su cuerpo se readapta. Le crece pelaje grueso, desarrolla colmillos enormes y se vuelve salvaje y agresivo. La fosa de las Marianas desciende casi 11 kilómetros. Si dejaras caer allí el monte Everest, su pico quedaría a 2 kilómetros bajo la superficie, y la presión equivale a sostener un elefante en la yema de un dedo. Sin embargo, cuando bajaron un submarino de titanio a esa oscuridad remota, el explorador reportó haber visto en el fondo lo que parecían un envoltorio y una bolsa de plástico. Piensa en lo que pasa con una camiseta negra al sol en agosto. El color oscuro absorbe todo el calor. El láser de depilación hace lo mismo, dispara un flash de luz intensa, el pelo oscuro la absorbe, la convierte en calor y desactiva la raíz. Por eso funciona mejor en pelo oscuro y piel clara, ya que el pelo rubio o canoso refleja la luz. En Bombay, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, viven leopardos salvajes en sus límites. Por la noche se infiltran en las calles como fantasmas para cazar perros callejeros, mientras millones de personas duermen a pocos metros. Son de los mayores depredadores del planeta que han logrado adaptarse a vivir dentro de una metrópolis gigante. En las llanuras de África Oriental, donde las hojas bajas se acaban rápido, el gerenuk evolucionó de forma radical. Tiene un cuello y unas patas desproporcionadamente largos y delgados. Su técnica es apoyarse sobre las 2 patas traseras, estirarse completamente recto como una persona y bloquear las rodillas, alcanzando hojas a más de 2 metros donde nadie más llega. El mito dice que la anaconda te estrangula hasta quedarte sin aire, pero la realidad es más rápida. Cada vez que la presa exhala, la serpiente aprieta con tal fuerza que corta por completo el flujo de sangre. El corazón de la presa se queda sin sangre que bombear y sufre un paro cardíaco en segundos, mucho antes de faltarle el oxígeno. Y hasta aquí el viaje de hoy por lo más zarpado del planeta. Si te sorprendió aunque sea un solo dato, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate y seguí zarpado.